tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que Monsanto se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será. Muy buenos días. Comenzamos el programa del Defensor del Pueblo, el número 430 de esta 11ª temporada, ya 11 años aquí en el estudio Nora Cortiñas, en FM en Tránsito, en esta cooperativa de comunicación social que viene trabajando hace 32 años ya aquí en Castelar, para todo el oeste y para todo el país, y también, por supuesto, para los más remotos puntos a través de la página web. Escuchamos entonces FM en Tránsito a través del 93.9 del dial o a través de la página web www.comunicacionsocial.org.ar. Nos pueden llamar, comunicarse con nosotros al 4489-0990 o por WhatsApp al 15 3215 1808. En los controles técnicos, por supuesto, Roma Roldán haciendo posible esta comunicación con vecinos y vecinas en un servicio del Defensor del Pueblo que cada sábado llega a los hogares de los vecinos y las vecinas de aquí del partido de Morón. Aquí estamos, por supuesto, con Enrique Pochat, con Abraham Leonardo Gac, que como cada sábado comienza este programa con su editorial. Gracias, buen día. Buen día, Valeria, buen día, Enrique, buen día nuestra invitada Mariela, buen día Roma también, que gracias a ella podemos imaginarnos que alguien más nos escucha, aparte de nosotros mismos. Realmente parecería que el día de hoy, para mi actividad de expresar un editorial de 5 o 6 minutos, parecería sumamente fácil. Con abrir cualquier radio, televisor a cualquier hora del día o de la noche, uno encontraría información, encontraría opinión referente a la situación que yo me preguntaba en qué medida este tema central, ¿no? La crisis financiera, en que hemos llegado naturalmente en este momento, afecta a los derechos humanos. Porque eso justificaría nuestra preocupación, nuestra intervención, nuestra constante prédica en el sentido de cambio de política, porque preveíamos que efectivamente iba a ocurrir lo que ocurrió. Es más, yo les diría que en lo personal, no por alarde, sino que antes del 2015 uno se imaginó que este era el final. Realmente me parece que lo que uno puede creer que la cuestión financiera le interesa a los empresarios nada más, a los que tienen intereses, a los que tienen ahorristas, a los que son especuladores en las monedas. No, nos interesa a todos, porque nos afecta a todos. Y si en algún momento uno necesitara una prueba de lo que afirma, hoy día habría que abrir el diario de hoy y se daría cuenta en qué medida, viendo los precios, la ausencia de precios, la ausencia de mercadería en muchos casos, las dudas que tiene cualquiera con respecto al futuro de su trabajo, de la actividad en la que está emprendiendo. Realmente esta cuestión financiera excede largamente esos intereses en juego que mencioné, sino que afecta a toda la población. Y es lamentable que haya ocurrido lo que ocurrió en un país que en el 2015 tenía una situación que había superado también una crisis tan importante como fue la del 2001. Yo no quiero hacer equiparaciones, decir si esta es mayor o menor que la del 2001 o de otras crisis. Yo lo único que puedo señalar que este camino que estamos siguiendo es el que estaba señalado de antemano y tal vez tendría el derecho, como cualquiera de ustedes, de mis oyentes,
de pensar que hubo quienes les interesó que pasara lo que pasó, porque han medrado terriblemente por valores y cifras que uno no puede ni imaginarse, que abundaron, mejoraron sus situaciones personales o societarias o incluso de amistad, porque llega un momento que es tanto lo que se puede sacar de un país que ya se puede ser generoso con los amigos, con los conocidos, no tiene que ser el pariente directo. Pero lamentablemente lo único que nos queda en este momento es decir, mantener la calma, saber que nos queda un largo camino, parece largo, ¿no? Son solo 4 meses, pero en la vida de un país es nada, es un minuto, para iniciar otro camino, que uno desearía que sea diferente, que promete ser diferente, pero que también tiene plena conciencia de las grandes dificultades que va a haber que enfrentar. Y eso también va a poner, requerir paciencia de la comunidad. Porque realmente las problemáticas, y yo le podría hacer una pequeña lista inmediata de temas dramáticos, tendrían que estar encarados. No puede ser que este país tenga hambre, y lo hay. No puede ser que este país no tenga actividad cuando son 40 millones de habitantes en 2.800 metros, 2.800 kilómetros cuadrados de superficie. Pero muchos otros países tienen peores condiciones, limitaciones mayores, tenemos la pampa húmeda, tenemos todas las condiciones y básicamente repetimos una frase, por lo menos la que yo uso habitualmente. La Argentina no es un país pobre. Es un país esquilmado, que es muy diferente. Y algún día uno sueña, no solamente que cambie, que volvamos a tener condiciones de vida dignas, no estamos pidiendo nada del otro mundo, pero sí estamos pidiendo no ver el espectáculo que nos agobia, que nos duele enormemente viendo familias en la calle durmiendo. Parejas con chicos tapados frágilmente con lo que han podido conseguir. Realmente son escenas inimaginables para una Argentina como esta. Queda, digamos, como estandarte de todos nosotros, la esperanza de un cambio y la esperanza de poder nosotros también integrarnos a ayudar a ese cambio. De 2 maneras inicialmente en este momento. Uno es con calma para que se cumplan los preceptos constitucionales. Y la otra es que realmente se ataquen los problemas centrales: hambre, salud, comida, vivienda, educación, que en este momento claramente tenemos deficiencias que nunca habíamos tenido antes. Así que apechugarnos porque vienen momentos difíciles, pero vuelvo a señalar, tenemos el estandarte de la esperanza, que no es poca cosa para un pueblo. Muy bien, enseguida. Y escuchando las pelotas, volvemos al programa del Defensor del Pueblo este sábado 31 de agosto del 2019, que el sábado pasado dije mal la fecha todo el tiempo, así que ahora reivindico la fecha de hoy. Bueno, y este sábado estamos acá con nuestra invitada, Mariela Canali, que es profesora de historia y además trabaja hace muchísimos años en el Instituto y Archivo Histórico de Morón, que es esta dependencia municipal que de alguna manera compila y busca e investiga la historia viva, ¿no?, de nuestro territorio Morón. En la provincia es de excepción. Sí, aparentemente, según venimos viendo, es por lo menos en el conurbano el único.
Pero aparte está desde el 89, ¿no? Sí, desde el 90. ¿O 90? La decisión fue de Mario Porto, en aquel momento, de crear el Instituto y Archivo Histórico. Ya existía uno en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es el más cercano a nosotros, el de la ciudad de Buenos Aires. Mario es docente también. Claro, sí, fue profesor mío también. Y bueno, a partir de ahí se organizó, estuvo en varias sedes, hasta que desde el 2003 estamos en la UGC2 en Aedo, ahí en un edificio 17. propio, digamos, que ya está quedando chiquito, pero bueno. Y está nos quedando arreglamos. Es natural que sea así con los años. Y sí, porque va pasando incorporando la documentación del Archivo Pero por eso, General, va pasando. Claro, porque han sumado un montón de documentación oficial, de Sí. documentación informal, me imagino que les han llegado desde diferentes lugares. Nosotros tenemos documentación del Departamento Ejecutivo, todos los decretos, desde 1936 hasta el 2000. También tenemos todos los diarios de hasta sesión. el 2000. Porque hay decretos que todavía se usan, digamos. Entonces, a medida que van pasando los años, teníamos hasta el 90 y hace un par de años incorporamos los últimos 10 años hasta el 2000. Porque hay decretos que hay que dejar pasar una cantidad de tiempo porque están como rigiendo todavía. Entonces, a medida que va pasando los años... Para que sean históricos. Claro, se van incorporando. Lo mismo que los expedientes a nosotros nos llegan después de pasar al Archivo General, y del Archivo General, después de un tiempo, pasan al histórico. Algunos, no todos. No todos, pues si no sería un... No, porque ya Más no que un se puede edificio conservar necesitarían la cancha tanto de Morón, papel, porque claro. es mucho papel. Pero bueno, pero lo importante también es que... También tenemos del Consejo Deliberante. Claro. Sería bueno que ustedes decidan qué tiene que incorporarse y qué no. Sí, no que una oficina burocrática que produce los documentos juzgue si vale la pena publicar o no. Sí, hay como una legislación de qué se considera histórico, pasados los 50 años, qué es lo que se va a preservar. Sí, eso que es lo que pasa en el Archivo General de la Nación. Sí. También tenemos donaciones, por ejemplo, en la hemeroteca, los periódicos, casi todos son donaciones de periódicos locales, ¿no? Del partido de Morón. De quienes fueron en algún momento parte de esos periódicos. Sí, no sé, tenemos cosas extrañas, como por ejemplo un periódico que se hizo del año 50 al 54 en el Colegio Dorrego de Morón, que era un periódico estudiantil, y bueno, eso nos donaron. Bueno. Sí. Porque yo pensaba, si bien es una dependencia municipal, que depende de arte y cultura del municipio de Morón, digo, tiene la particularidad de ser como un servicio a la comunidad diferente, ¿no? Sí, es un servicio a la comunidad porque el archivo está abierto a la consulta del público, que puede consultar cualquier documentación, puede llevarse una copia también de esa documentación, y sí, interactuamos mucho con la gente, porque una de los objetivos es investigar la historia local y difundirla. Claro. Entonces, bueno, ahora con las redes sociales, la posibilidad de la difusión es mayor. De hecho, los libros que hemos publicado están en la página web, las revistas también. Entonces, la gente puede acceder, incluso de otros países. Es bastante impresionante. Sí, cuando sí, vemos las estadísticas, claro, porque es mucha impresionante gente que haya gente, no sé, porque en tenía Israel pasado o en Colombia o en Estados Unidos que lee lo que escribimos. Bueno, pero por eso, porque digo, de Morón ha salido y han venido muchos inmigrantes, Sí, y algunos también han emigrado, entonces me imagino que... Y porque nosotros somos una institución, no quiero pecar de soberbia, pero somos una institución
con profesionales muy buenos, las investigaciones que hacemos son buenas, y entonces desde otros lados lo leen como un ejemplo de qué se puede hacer en la historia local, ¿no? Cómo investigar la historia de un barrio, la historia de una institución, la historia de un espacio público como la plaza. Sí, porque no es solamente la recopilación de papel y demás, sino que, digo, también tienen un... Ahora vamos a ir a contar un poco después de los libros, de las publicaciones, pero fuera del aire, Mariela nos contaba historias que son súper ricas en el modo en que se ha llegado a encontrar cosas que parecían imposibles, en el modo de colaborar con muchas familias que por ahí estaban buscando algo en particular. Sí. Y esas son las historias que también, ¿no? Me imagino que te enriquecen a vos. Sí. Nosotros tenemos buena relación con la gente. Tratamos cada uno que llega, tratamos su investigación como si la estuviéramos haciendo nosotros. Queremos descubrir nosotros también cuál es el dato que necesita. Y también es importante destacar que todos los que trabajamos en el instituto somos profesionales de la historia. Claro. Tenemos dos periodistas, una licenciada en turismo, que también aportan desde su perspectiva, aportan para la historia y como sobre todo para la difusión, porque nosotros tenemos capaz que expresiones que están bien para la academia, que están bien para una publicación institucional, pero no para el público. Entonces ellos nos dicen, no, acá decirlo de otra forma, decirlo más fácil, está bien. Entonces quienes seguimos las redes sociales al instituto, que es un Facebook medio informal y demás, pero Historia Morón, @Historia Morón, uno puede compartir fácilmente porque aparte se siente identificado, porque dice, esta es la esquina tal, y dice, yo ahí compraba, o por lo menos recuerdo que tenía una foto de mi abuela que... Para nosotros es una fuente de información importantísima, porque le llegan hablábamos de los nombres de las calles, y los nombres que son personas de Morón. Hay gente que las conoció, entonces te escribe su recuerdo. Ahora me viene a la cabeza uno de Abel Costa, de una señora que decía, Abel Costa vivía en la calle tal, salía todos los días, sacaba el sombrero, saludaba. Y son datos que uno no... ¿Y eso lo compilan? ¿Esas historias que cuentan lo tienen? Después yo al menos la de las calles sí, y los otros datos que vamos obteniendo de acuerdo a la investigación que vamos haciendo, los vamos compilando. Por ejemplo, ahora hicimos de Castelar Norte una publicación, y además de hacer la entrevista individual o un taller, también pedimos fotos, por ejemplo, y pusieron fotos de las casas más emblemáticas y todos comentaban, estaba ahí en tal año. Y porque hay que apelar también, ¿no?, a esos que seguramente hoy son personas grandes y que tienen todavía esa información oral, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando uno habla de personas que son en alguna medida públicas y las recuerda, casi todas tienen algo que las distingue. Sí. Yo recuerdo a un economista extraordinario que tuvo la Argentina, ya falleció hace unos pocos años atrás, que uno la distinguía porque invierno y verano usaba chaleco y sombrero. y quedó distinguido. En la facultad era natural, uno venía de lejos, ahí viene Olivera, porque era el único que aparecía en pleno verano con chaleco y sombrero, ¿no? Y esos datos, yo me dedico sobre todo a la historia oral, y esos datos que hacen como más cercano al personaje, claro, esos son los datos que da el recuerdo. Eso no lo tenemos en ningún libro, ni en ningún documento oficial, que humaniza, ni nada. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ahora, y a veces duele, ¿no? Que no se pueda poner esas cosas, ¿no? Y sí, porque en general nosotros es una fuente más, como los documentos. El recuerdo es una fuente
a la cual nosotros recurrimos, Claro. nos parece muy importante porque le da otra dimensión al dato oficial. Por ejemplo, nosotros tenemos un listado de las sociedades de fomento de Morón, de cuándo fueron reconocidas, ¿no? Perfecto, bueno, tenés todo el dato, tal año, tal año, tal año. Y cuando vas al barrio, muchas veces la gente te dice, no, pero nosotros estábamos desde antes. Claro, bueno. La historia oficial es una La y historia oral es otra. oficial, digamos, el dato que yo tengo es el reconocimiento oficial. Por supuesto que eso llevó un trámite que llevó varios años. Claro. Entonces, Una historia. Que el llevó recuerdo varios de la años. gente que dice, no, nosotros ya nos juntábamos antes. Como los y clubes de conseguimos- barrio, como... Claro, y conseguimos la luz y conseguimos la escuela. Y bueno, ese dato yo no lo tengo en el decreto. Me Claro, lo da no, el claro. recuerdo de la gente. Por eso es importante reconstruirlo desde ahí. Y ahí las redes sociales, como decías, ayudan mucho Y porque es sí. un acercamiento a esa memoria colectiva que no se podría, digamos, recompilar de otra manera. Sí. Más que con esas personas que se comunican y dicen... Y nosotros lo que hacemos es convocarlos a esas personas. Hemos hecho varias entrevistas así. Que vengan al instituto y traigan sus fotos o todo y le hacemos una entrevista contando, digamos, sus recuerdos. Su experiencia, claro. Claro, sí. Yo recuerdo, Y- hace un tiempo atrás salía en el boletín municipal siempre una foto Sí. del archivo. las tenemos. Y recuerdo que mi tía se reconoció en una foto de muy chiquita en la esquina de donde estaba la casa de mi abuelo. Y fue tan emocionante para ella porque no tenía una sola foto de niña. Sí. Y era una foto que había sacado otra persona, vaya a saber quién, ¿no? Pero digo, esas cosas que hacen movilizar Sí. la memoria y... ¿no? Bueno, una de las cosas que moviliza también mucho son las fotos en el Coto. Sí, en el a de mí me Morón y encanta, en el sí. de Castelar, mucha gente dice, esos están en el Coto. Sí, bueno, esas fotos se las dimos nosotros. Sí, Coto, sí, aparte lo dice ahí, que sí, las vino a buscar, estaban bastante asombrados de que se lo diéramos tan rápido, porque eso es un archivo digital, así que cualquiera puede venir y mirar todas las fotos Claro. y las La ve foto se instantáneamente, queda. ¿no? Veo que se la lleve y no la devuelva. Claro, no, por eso es importante citar que Sí, son pero de los ahí, bueno, institutos. uno mientras va subiendo esa escalera mecánica en el supermercado de ahí de Morón, puede ver negocios que fueron emblema en Morón, Sí. negocios, esquinas, casas que aún existen, que tienen más de 200 años, y esa foto lo que hace es revivir esos espacios, ¿no?, que fueron comunes. Sí. Me parece fundamental, ¿no?, esa situación, y seguramente que se las hicieron llegar vecinos, vecinas. Sí, casi todas las fotos que tenemos son porque o están en alguna publicación antigua, o la acercaron los vecinos, o las fuimos a buscar. Ahora tenemos muchas fotos nuevas que están en el Archivo General de la Nación, pero que están en una caja que dice Morón. O sea, no. O sea que hay que ir con guantes. Sí, hay que ir y pedirlas, y bueno, es todo un tramiterío que hay que hacer, pero son fotos muy lindas, hay muchas de fábricas. Claro, eso, ¿no? Como... Las de las fábricas son impresionantes. Yo, Ahora ahí en las del hicimos Coto una recuerdo muchas publicación textiles nueva. que había en Morón, Sí. ¿no? Evidentemente era un... Textiles y las metalúrgicas, la Cantábrica, La Arco, Cantábrica, Eternit. Yo al menos nunca había visto fotos de qué es lo que producían. Hay unas de Armco donde se ven las chapas, los túneles, que uno sabe el nombre de la fábrica, pero es verdad, no sí, yo sabía algunos nombres, pero no sabía qué hacían. Eternit. Y de la Cantábrica hay un montón y son impresionantes. Bueno, entonces vamos que sortear la burocracia de los trámites y Sí, lograr no, que esas fotos esas, por lleguen suerte ahí. ya las tenemos, lo mismo que filmaciones también. Hay filmaciones muy interesantes, de, por ejemplo, el Hospital de Morón en la década del 30,
o carreras de autos en Gaona y Vergara. Hace poco subieron algo y una señora Del puso, yo automóvil. recuerdo que pasaba Fangio por la puerta de casa. Sí, es verdad, Sí, pasó. Sí. No, y por eso lo decía de como un recuerdo propio, una cosa muy impresionante, que estaban y que ella veía a Fangio pasar por Bueno, la puerta de esa su casa. foto de Fangio en La Pomona, Ujú. del museo de Fangio en Balcarce nos la pidieron porque no la mira, tenían. no tenía ninguna acá. No, y nos pidieron y no sé cómo llegó a nosotros, si la tenía algún vecino, Y sí. porque corrió con el auto de un vecino de Morón. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí, ¿cómo no? hostil? Sí. No, es una broma, desde luego. Yo trato de imaginarme a quién le puede interesar la historia de Morón. Pequeño grupo humano que convive en una provincia enorme, que puede ser un país, que a su vez integra un país aún mayor. ¿Cuál es el valor que tiene recordar esos detalles, o subdetalles si vos querés llamarlos, de un lugar tan pequeño? Y yo he visto lugares donde hay recuerdos históricos y aún de localidades más pequeñas que la de Morón, ¿no? Claro, lo que es? pasa que uno ¿Qué significa uno piensa eso? la historia ¿Qué significa siempre, eso? claro, uno siempre piensa la historia por la historia nacional. O sea, por ejemplo, los primeros libros de historia de Morón, salvo el del Padre Presas, que es un libro más profesional, digamos, siempre cuentan la historia de una localidad porque pasó Belgrano, pasó San Claro. Martín, Ah. o se movilizaron para la guerra del Paraguay. Y en realidad esos son acontecimientos de la historia nacional. Nacional, que está claro. bien, bueno, si pasó por acá, está bien. Que- Pero, por ejemplo, que pasó Belgrano, y sí pasó porque el camino pasaba por Morón, o sea, no, era inevitable que pasara, no es que vino acá porque era algo no sé, Sí, destacado, pasó, ¿no? sí, sí. El camino pasaba y pasó. Por eso a mí me parece que hay que cambiar la perspectiva, es Ajá. decir, la historia nos pasa a todos, no es solamente la historia que queda en el libro, o la historia que queda en el libro también nos pasa a nosotros. desde luego. Usted hablaba en la editorial de las crisis económicas y bueno, ¿y qué pasó en Morón? ¿Cómo lo vivió Morón? ¿Cómo se vivía? Porque uno vive en un lugar. Claro. Uno no vive en un lugar, no vive en un libro de historia nacional. Igual, Vive además- en un lugar y la historia le pasa en ese lugar. Además, cuando vos lo estás planteando ahora, de la manera que lo estás haciendo, generas un interés adicional Claro, enorme. ¿cómo por lo, conocer. cómo lo vivían? ¿Cómo no se me ocurrió ¿no? pensar qué pasó en Morón durante la crisis del 30 Sí, o o cómo la crisis del, claro, del o cómo 2001, se vivía. Claro. Porque, por ejemplo, uno lee de la crisis del 30 y de la 2001, década infame, todo, y después te cuentan, bueno, Fresco andaba con los guardaespaldas, la familia tal eran los guardaespaldas de Fresco, y por las noches, si salían los radicales a pintar, los perseguían a Los perseguían. tiros. Bueno, esa es la historia. Eso pasaba, en eso este era la memoria- década en la infame memoria, claro. en este lugar, ¿no? Es la memoria bien de acá. O hablamos de, no sé, de la época de la industrialización, la sustitución de Claro. importación, en la época de Perón. Sí. Y uno tiene el dato ese, la sustitución de importaciones, y después tenés la gente que te dice la Cantábrica era un mar de gente. O sea, vos ibas a las 8 de la mañana y eran miles y miles de personas que se descolgaban del Sarmiento ahí en la la vía muerta, en en la la vía vía muerta. en la vía de Pueyrredón, Sí, sí. claro, que siempre quiso ser un apeadero y nunca pudo ser. Nunca pudo hacerlo. El tren iba más despacito ahí, Para que que ya iba puedan- llegando a la estación de Morón, y la gente se descolgaba para ir caminando a la Cantábrica. Claro. Bueno, esa es la sustitución de importaciones, acá. Claro. ¿Cómo lo vivía la gente? Acá. Claro. Te despertabas con la sirena de la fábrica.
la fonda de mi abuelo que estaba enfrente de Italar. Bueno, esa es la industrialización acá, para nosotros. No por es eso así, es importante. es que es así. Claro, porque Sí, no es lo que uno lee en el libro nada más, sino Muy con bien. cómo pasó. Pero ahora vamos a ir a una brevísima pausa, pero después charlamos de cómo uno puede recuperar todas esas historias que ustedes recibieron. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Regresamos aquí al Defensor del Pueblo, seguimos charlando en el aire fuera del aire, un montón de historias tan interesantes. Pero bueno, le queremos preguntar a Mariela también cómo hacemos para poder, porque igual el relato que estás haciendo de manera oral es mucho mejor que ir a leerlo a cualquier hemeroteca o lo que fuera. Pero bueno, como no podemos contar todas las anécdotas acá, ¿cómo podemos hacer? En principio ustedes tienen la revista, ¿no? Que ahí también hay algunas... Nosotros tenemos la revista de historia que, bueno, hace un par de años que no la hacemos por cuestiones económicas. Digamos, y porque además estuvimos, nosotros no somos muchos, somos 8 personas, digamos. Entonces, como estuvimos abocados a otros trabajos, Es pesado. por ejemplo, hicimos la historia del Centro de Veteranos de Malvinas. Sí, que sacaron el libro, ¿verdad? Que ¿no? sacamos el año pasado. libro. También hay otro del Consejo Deliberante, de Castelar, que es un librito muy pequeño, pero bueno, nos llevó bastante trabajo también. Quiero el de Castelar Sur después. Sí. Que es un poco todos más- quieren su libro. Obvio. Y tenemos intención de hacerlos. Lo Sí, que sí. pasa que, ya te digo, somos pocos y lleva tiempo porque claro. nosotros lo hacemos profesionalmente, digamos, Sí, no claro, ponemos son cualquier investigadores, cosa. investigadoras, no es que... Entonces queremos encontrar, bueno, el origen de tal lugar, cómo fue la casa, cómo la compraron, el terreno, la calle, cómo se abrió, cómo se loteó. Bueno, ahí vamos. Además con herramientas mucho más convenientes, porque nos ayudan enormemente, ¿no? Sí. El herramental tecnológico. Sí. Y con nosotros también tenemos que ir a buscar documentación a otros archivos. Me imagino. En el Archivo General de la Nación, como ya les dije, también en el archivo Levene, que es el archivo histórico de la provincia. En La Plata también hay otro archivo que es el de Geodesia, que es el que guarda todos los loteos y planos. claro. Bueno, la evolución de la Eso es un propiedad es muy importante. Ese es un archivo muy importante y que está muy bien llevado, digamos. Y ese se puede consultar también. Y bueno, en el nuestro pueden venir de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí en Estrada 17, en la esquina de la vieja imprenta de ahí de Aedo. Exactamente. Atrás del mástil. Y tenemos un teléfono que es el 4650-2580, ¿verdad? Sí, y un mail que es moronhistórico@hotmail.com, que ahí pueden consultarnos. Y llevar información, contar historias, mandar fotos, ¿no? También me imagino. También, sí. El que estoy quiera buscando puede. también el la que página. puede. Que si la Tenemos buscamos- el Facebook, que es Historia Morón, y una página donde están los trabajos nuestros, que es historiamoron.wordpress.com. Perfecto. Ahí pueden descargarse las revistas, los Los libros. libros, sí, que son muy interesantes. Yo leí el porque de Malvinas. el libro de Malvinas es digital, Sí, así sí, que sí. sí o sí lo tenés que leer ahí. Y el libro nuestro de historia, como un manual de historia de Morón, que es Morón de los orígenes al Bicentenario, que es del 2010,
ya está agotado, entonces Lo tenemos hay en la que Defensoría ver. del Pueblo. Muy bien. Tenemos un ejemplar. Ese es un libro, llevó mucho tiempo hacerlo. Pero es muy, muy interesante. Es un recorrido maravilloso, la verdad que Sí. para los que vivimos acá de toda la vida, y es como verse, ¿no?, para atrás. Es muy, muy lindo. Así que invitamos entonces a todos los vecinos, vecinas, a la gente que interese la historia viva de los moronenses y las moronenses. A los que quieran conocer la historia y a los que quieran aportar la historia de su familia, Claro. a la historia del pueblo, está muy bueno porque así es como la vamos reconstruyendo. Nos pusieron como condición que tengan 5 generaciones de Morón, ¿no? No, tanto no. Además no hay muchas familias así con tanta larga bien, tradición. Claro. Pero sí, las hay y hay algunas que han colaborado mucho, los Laviñol, los Villegas. Los Villegas también, sí. Bueno, Balsuani, que yo les contaba antes, que es casi el descendiente del fundador, casi. Él ha colaborado muchísimo, tenemos muchas entrevistas hechas con él. Y bueno, tenemos como con varias familias tradicionales, digamos, que guardan el recuerdo, porque esa es otra, ¿no? Que en la familia se guarde la tradición familiar, que se guarden las fotografías o alguna documentación. Y la oralidad, ¿no?, de esas historias que se van contando de generación en generación, que también es importante porque en una época no se guardaba documentos, era solo la historia. Exacto. Viva ahí o relatada. épocas que no había fotos. Nosotros a veces queremos una foto y la gente dice, pero no se sacaba foto en esa época, era muy caro, Claro. no había cámara de fotos, las fotos te las sacaba un fotógrafo ambulante que pasaba por la calle y eran muy caros, y bueno, entonces uno a veces está tan acostumbrado a tener una foto de todo, que quiere la foto de... Sí, hoy es increíble de comparado. eso, y decís, bueno, no, Fueron tantos no. cambios en estos últimos 2 siglos de tecnología que, claro, uno piensa que debería haber, pero no. Los últimos 50 años. Sí, son- 50 años, son- sí, digo, 2 siglos para exagerar. Sí, no, pero de los últimos 50 años es un cambio. Un salto. Sí. Mariela, gracias por haber venido. No, gracias ya a te ustedes. comprometo a volver a venir pronto ¿Cómo no? para seguir charlando, porque no Tiene mucho material esta muchacha. Sí, y aparte, así que- digo, lo cuenta porque los conoce de primera mano, las historias, y lo cuenta de una manera que da ganas de seguir escuchando más. Tiene una memoria extraordinaria. También. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido entonces en el día de hoy. Y como siempre en el tramo de este programa, vamos a la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada El tren. Ayer se han cumplido 162 años del primer viaje de un tren en la Argentina. El 30 de agosto de 1857, la locomotora a vapor La Porteña, construida en Inglaterra, circuló con 2 vagones por una vía férrea instalada en la ciudad de Buenos Aires, entre la estación del Parque, donde actualmente está el Teatro Colón, y la estación de Floresta, en un trayecto de 10 kilómetros. El servicio estaba a cargo de la Sociedad Anónima del Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, que había obtenido la concesión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento separada de la Confederación Argentina. 2 años después, el ferrocarril llegaba a Morón y contribuía de manera decisiva a que la fisonomía de esta comunidad rural y de escasa población adquiriera rápidamente las características de una sociedad urbana, integrada por varias localidades, con industrias, un intenso comercio y conectada estrechamente con las localidades vecinas, particularmente con la capital de la nación. La antigua posta que abría hasta entonces el camino de las carretas y las diligencias hacia el norte y el oeste se transformó, merced al ferrocarril, en estación de raudo tránsito de personas y mercaderías. El impacto del ferrocarril en las personas que fueron testigos de su irrupción fue descrito en verso por Estanislao del Campo. Adelante iba zumbando un carretón muy extraño que por la punta de un caño chorros de humo iba lanzando. Ni un alma lo iba tirando, pues ni un buey alcancé a ver, ni llegar pude entender cómo diablos galopeaba cuando nadie lo tiraba, solo el diablo al parecer.
En 1862 se dictó la ley que autorizaba la compra de las acciones particulares, quedando a cargo del Estado la propiedad y funcionamiento del Ferrocarril del Oeste, el primero que funcionó en la Argentina, administrado por una comisión de ciudadanos presidida durante varios años por don Mariano Aedo. En su homenaje, una estación del ferrocarril y luego la ciudad que creció a su vera fue designada con su nombre. La provincia de Buenos Aires destinó una parte de sus recursos para prolongar la línea férrea y la experiencia realizada resultó provechosa. La presencia de capitales nacionales fue un elemento que tendió a desaparecer durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Nicolás Avellaneda, quienes permitieron la llegada de inversiones de capitales extranjeros, principalmente ingleses y franceses, para el desarrollo de las líneas ferroviarias. En la mayoría de los casos, los contratos de inversión tenían como contrapartida la cesión de tierras lindantes a las vías. Durante las primeras décadas del siglo XX se vivió una acelerada expansión del ferrocarril. Entre 1895 y 1914 la red se amplió tanto hacia el norte como hacia el oeste y el sur del país. La red ferroviaria argentina llegó a ser una de las más grandes del mundo, la octava más extensa del planeta, con cerca de 50.000 kilómetros de líneas férreas. Posee 4 trochas distintas y conexiones con Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. La presencia del ferrocarril generó el surgimiento de pueblos y la posibilidad de que sus habitantes accedieran al agua potable, combustibles, a insumos que se trasladaban en los trenes. Los talleres ferroviarios fueron una importante industria diseminada en diversas localidades provinciales, desde Remedios de Escalada o Aedo en el Gran Buenos Aires, hasta Tafí Viejo en Tucumán, Laguna Paiva en Santa Fe y tantos otros sitios. El diseño radial de la red ferroviaria orientada hacia los puertos, principalmente hacia el puerto de Buenos Aires, se explica por el interés de los inversores británicos de tener medios de transporte que facilitaran el traslado a los barcos de los cereales y el ganado. Los frigoríficos y los elevadores de grano se construyeron principalmente en cercanías de los puertos. En dirección inversa, el ferrocarril se encargó de facilitar la penetración de los artículos importados en los diferentes lugares de la Argentina. Raúl Scalabrini Ortiz estudió en profundidad y denunció las características deformantes del trazado de la red ferroviaria para el desarrollo integral y soberano del país. El gobierno de Juan Domingo Perón llevó adelante la nacionalización de todas las líneas ferroviarias. El 1 de marzo de 1948 se decretó esta medida junto a la creación de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, la cual estaría a cargo de la organización y el control en el transporte tanto de carga como de pasajeros. En consonancia con este suceso se procedió a cambiar todos los nombres de las líneas por los de próceres: General Mitre, Roca, Urquiza, Sarmiento, Belgrano, General San Martín. A medida que avanzaba el siglo XX, el ferrocarril debió enfrentar cada vez más la competencia con el transporte automotor, alentado por la construcción de caminos y la versatilidad para el traslado de personas y cargas menores. En ese contexto, la empresa Ferrocarriles Argentinos sumaba dificultades para realizar las inversiones que la mantuvieran actualizada. El desarme del ferrocarril comenzó durante el gobierno de Arturo Frondizi, continuó durante la dictadura cívico-militar de 1976 y se cristalizó durante el gobierno de Carlos Menem, que en 1991 efectivizó la privatización de los trenes argentinos. La primera parte de esta privatización fue la separación entre los servicios de carga y de transporte de pasajeros, quedando estos últimos muy reducidos y concentrados en torno a la región metropolitana de Buenos Aires. En segundo lugar, se dividió el servicio de transporte de pasajeros entre los de larga distancia y los de corta distancia urbanos. Aquellos fueron cancelados casi en su totalidad, mientras que estos fueron entregados en concesión. Independientemente de esta decisión, el proceso fue el mismo. Las empresas que se hicieron cargo de los trenes poco hicieron por su recuperación y mantenimiento. El costo más importante de estas medidas fue tanto económico como social, dado que aproximadamente 80.000 empleados perdieron sus puestos de trabajo, varias estaciones fueron cerradas e incluso se desmantelaron muchas vías.
Para mediados de la década del 2000 comenzaron a vencerse las concesiones realizadas durante el primer gobierno menemista. En 2008 se sancionó la Ley 26.352 que permitió la reorganización ferroviaria mediante la creación de 2 sociedades estatales, la Administración de Infraestructura Ferroviaria y la Sociedad Operadora Ferroviaria. Mediante una planificación estratégica e inversiones duraderas, posiblemente los ferrocarriles tendrán la oportunidad de ocupar un lugar importante en la comunicación a nivel nacional, aunque para que esto suceda deba comprenderse el lugar que ocupa el ferrocarril en la actualidad y cómo se deberá interactuar con sus competidores directos de la industria automotriz y aérea. La dramática historia del ferrocarril, sus protagonistas son aludidos por la canción de Jairo, el ferroviario. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me siguen a policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de ferroviario. Palabra de ferroviario. De ferroviario. No quiero pisar a esa voz maravillosa de Jairo porque es tan lindo escucharlo. Se me ocurrió que había una canción. Ahí sí está, porque es una canción tan linda y ahí Abraham también estaba disfrutándola con los auriculares. Pero bueno, volvemos para irnos porque son 11:59 este sábado 31. Le volvemos a agradecer a Mariela por todo lo que nos vino a transmitir acá del Museo y Archivo Histórico de Morón. Quedó en deuda. Quedó en deuda, ¿no? Pero ya la vamos a seguir invitando para que nos cuente. Aparte queremos ese chusmerío, esa cosa, el relato más, ¿no? Más del vecino a vecino, sí.
También saludamos a Jorge Manoni, que llamó por teléfono para saludar y felicitar al Instituto Histórico, que seguramente lo conocen ahí en Aedo mucho a Jorge. Así que bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero el trabajo de la Defensoría del Pueblo continúa durante toda la semana en nuestras oficinas allí en Bartolomé Mitre 877 entre 25 de mayo y Belgrano, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. También pueden comunicarse a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, que es el 0800-666-0957. Por supuesto que también lo pueden hacer a través de internet, por mail a defensor@defensoriamoron.gov.ar. También, por supuesto, tenemos nuestra página web, que es www.defensoriamoron.gov.ar. Allí van a poder encontrar, además de canales de comunicación con nuestras áreas de gestión y demandas, con nuestras áreas de jurídicas, también van a encontrar estos programas de radio subidos cada semana para poder revivirlos y disfrutar a estos invitados tan interesantes que tenemos todos los sábados. Y bueno, y nos vamos, ¿no? Enrique, Abraham, nos vamos al próximo sábado. Esperamos encontrarnos el próximo sábado, como lo hacemos desde hace 11 temporadas ya, todos los sábados. Y hasta entonces nos despedimos deseándoles una feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los amigos, con los compañeros, de actividad definitiva en favor de la paz y la justicia. Hasta el próximo sábado.